y amén. Desarrollamos por algunos domingos el tema acerca de la purificación espiritual y vimos algunos aspectos. El domingo pasado hicimos un pequeño paréntesis y el domingo pasado hablamos acerca de las motivaciones que tuve para el asunto del libro. ¿Recuerdan? Hablamos algunos aspectos de por qué Dios desea que usted y yo tratemos nuestros corazones. A partir de hoy, con la ayuda del Señor, por algunos domingos, estaremos pensando en una temática que la verdad fue, digamos, establecida desde el año pasado a través de unos seminarios que vienen compartiendo aquí en Colombia una iglesia de Corea, una de las iglesias más grandes de Corea, en donde ellos han desarrollado por muchos años una temática que se llama la historia de la redención. La historia de la redención. Es decir, que ellos han hecho la propuesta por un pastor que ya murió y que gastó muchísimos años estudiando la palabra y con un testimonio de vida muy importante. Y en esa temática entonces está proponiendo algunos enfoques, y el primer enfoque que pues yo quiero tomar bajo esa orientación es ver la historia de la redención en las genealogías, específicamente en las genealogías de Génesis. Quiero aclarar dos cosas. Uno es que cuando hablamos de historia de la redención, estamos hablando de la obra de Dios para salvación. O sea, cómo en la historia, desde Génesis, se desarrolla esa temática de la obra de salvación para el hombre. Eso uno. Y dos, cuando hablamos de genealogías, pues es que veamos a través de Génesis, maneja 10 genealogías que de manera muy general para el pueblo cristiano son a veces hasta aburridas, porque son nombres y a veces hasta unos nombres bien difíciles de pronunciar y un poco de edades, y entonces uno como que a veces cuando está leyendo eso en Génesis uno pasa largo, porque uno dice, que hijo de yo no sé quién más y hijo de yo no sé quién más. Y sabe usted que en esas genealogías hay unas enseñanzas incalculables, y eso es lo que queremos hacer, tomar esas genealogías para observar algunas lecciones que van concernientes a la obra de salvación, que van tocando esa obra de redención. En esta mañana yo quiero iniciar no con ninguna genealogía, sino con una introducción de ese enfoque, especialmente en el mensaje de Moisés antes de morir en el libro de Deuteronomio. Pero para tener claro de esta lección, quiero que leamos primero Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer si desea? Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Note que este mensaje es un mensaje para nosotros y ubica a unos testigos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.
quiero preguntarle, ¿usted sabe cuáles son esos testigos? ¿Quiénes son? Todos los que mencionan en el capítulo 11. Bien, son todos los que en el capítulo 11 han sido registrados como héroes de la fe. Ese es el título que generalmente la Reina Valera y creo que otras versiones utilizan. Héroes de la fe. Y el capítulo 12 empieza diciendo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y note, que tenemos esos testigos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, ese texto lo que quiere indicarnos es que debemos mirar hacia el pasado para proyectarnos hacia adelante en fe de Jesús. Porque esos testigos son, y voy a decirlo así, historia. Porque ahí está Noé, porque ahí está Abraham, porque ahí está Moisés, porque ahí están los jueces, porque ahí está José, porque ahí está, bueno, personajes bíblicos que participaron de una historia, de una obra de salvación, de un testimonio, porque son testigos de la obra de redención en ellos. Y hoy yo los debo tomar como testigos, es decir, la historia de ellos me sirve a mí para poder seguir caminando en fe. Y esa es la idea de la temática, que usted tome referencia de esa historia para caminar hacia adelante en fe de Jesús. Ese es como el enfoque. Ahora, hay un texto, un pasaje, un capítulo muy puntual en esta idea de cómo nosotros debemos motivarnos a mirar la historia, a mirar esos personajes y también sus experiencias para tener en cuenta en el desarrollo de nuestra fe. Y es Deuteronomio 32. Por favor, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y en el libro de Deuteronomio resulta de que ese libro se puede titular o se puede tomar como tema el resumen de la ley. El libro de Deuteronomio es el último libro que Dios inspira a Moisés para recopilar todo lo que es la ley. Y a partir del capítulo 32 hasta el final, los últimos momentos de Moisés, inclusive él va a entregar el liderazgo a Josué y allí establece algunos consejos para el pueblo que están a 2 meses aproximadamente de entrar a la tierra prometida. Recuerden que el pueblo de Israel fue esclavo 430 años, y después de ser esclavos por 430 años, ellos son liberados por el Señor, y es lo que se conoce como el Éxodo, y salen y caminan 40 años para entrar a la tierra prometida. Están ya a 2 meses de entrar a la tierra prometida, y Moisés prepara unos sermones, que es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro de sermones, hay 3 sermones. Y en estos últimos capítulos ya no es tanto esos sermones de recordar la ley, sino es como la conclusión final para aconsejar al pueblo, para que puedan continuar después que lleguen a la tierra prometida y sigan confiando, sigan creyendo, sigan desarrollándose en la fe en el Señor. Y allí puntualmente da el consejo
en el versículo 7. Yo quiero que leamos todos Deuteronomio 32, 7. Ahí está en el Yadá, o si quiere ir al libro, o si quiere, tiene el celular y tiene ahí la Biblia, pues vaya a la Biblia. Vamos a leer Deuteronomio 32, 7. ¿Listo? A la voz de 3 leamos juntos. 1, 2 y 3. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. El pueblo de Israel es llamado para que mire con reflexión la obra de Dios en el pasado y puedan caminar o continuar mejor su camino en la fe de Dios. Repito eso. El pueblo de Israel es llamado para que miren con reflexión la obra de Dios en el pasado y puedan continuar su camino en la fe de Dios. Por favor, usted dígame cuáles son los 3 verbos que determinan el llamado de Moisés al pueblo y que los 3 tienen la connotación de reflexión. ¿Cuáles son? Ahí en el texto. Acuérdate, 1, considera 2 y pregunta 3. Ahí están. Acuérdate, considera y pregunta. Los 3 tienen el mismo sentido. ¿Cuál? ¿Cuál es el sentido de los 3? Acuérdate, considera, pregunta. Si a usted le dicen eso, si a usted le dicen, mire, acuérdese, considere, pregunte. ¿Qué quiere decir eso para usted? Claro, o sea, reflexione, piense, medite, tenga en cuenta. Cuando le dice recuerde, considere, pregunte, es decir, póngase pilas a pensar. O sea, tome un momento para que mire hacia el pasado. O sea, haga un pare. No continúe así como que yo voy en mi camino de vida cristiana y vamos para adelante. Sí, está bien, pero siéntese un momentico y piense, o sea, párese y piense. Ahora, especifiquemos eso. Lo primero es que el pueblo es llamado a recordar los tiempos antiguos. Literalmente dice el texto, acuérdate de los tiempos antiguos. Pensemos en 2 cosas. Primero, ¿qué es eso de acuérdate? ¿Qué es acordarse? Recordar, ¿qué es recordar? ¿Qué es eso? Bien, traer a memoria, hacer memoria, tener presente. Me llamó mucho la atención que el término está con una connotación de 2 cosas. Uno es cabeza. La connotación del término es cabeza, porque uno recuerda aquí la cabeza. Pero la otra que me llama la atención es que el término también utiliza una mano en forma de recibir, así. Por favor, coloque su mano así y dele un poquito la vuelta y queda como una forma de silla, ¿verdad? ¿Sí o no? Queda como una silla. Bien interesante que la idea de recordar es que usted coloque o siente un pensamiento, una reflexión,
un principio, siéntelo ahí. O sea, coloque ahí, siéntelo, un principio, y ese principio está, o esa silla, para decirlo de otra manera, esa silla está en la cabeza. Es decir, establezca un principio, siente un principio que no, cuando uno no se sienta, una persona que no se sienta, uno dice esa persona está despistada porque es para arriba y para abajo y no, el que se sienta es porque está tranquilo, porque está ahí quieto, porque está reflexionando. Yo no puedo reflexionar como loco caminando para arriba y para abajo, no, yo tengo que estar tranquilo. Y la idea es, cuando dice recuerda, es por favor tome principios para que los siente en su mente, en su cabeza, en su vida y puedan regir la vida suya. Esa es la idea de recordar. Ahora, el principio completo es recordar qué. Dígame, por favor, ahí en el texto, recordar qué. Los tiempos antiguos. ¿Qué significa tiempos antiguos? Claro, los tiempos del pasado. La palabra tiempo allí indica días, días pasados donde la obra de Dios se manifestó. O sea, siéntense y establezcan en ustedes algunos días que ustedes tienen que recordar en donde la obra de Dios se manifestó. Esos tiempos antiguos, les quiero preguntar, para el pueblo de Israel, díganme uno de esos días en donde el pueblo podía hacer memoria de la obra de salvación. Díganme ustedes. Claro. Uno, cuando ellos salieron de Egipto y se encontraron el mar, y el mar se abrió, y ellos pudieron pasar en libertad, y ese día pues Dios venció a los egipcios y dio la libertad al pueblo hebreo. Recuerden eso, los tiempos antiguos, porque ya en ese momento habían pasado casi 40 años de ese evento y Dios les está diciendo, hagan memoria, establezcan en su mente esa obra de Dios en el pasado a través de esos tiempos antiguos. Ahora, Dios es tan especial que como nosotros somos tan olvidadizos, porque somos olvidadizos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel también. O sea, somos olvidadizos por naturaleza, yo diría que hasta por el mismo pecado, nosotros se nos olvida. Entonces Dios es tan especial y tan perfecto que Él establece señales para que usted tenga en cuenta, para que usted recuerde. Mire por favor en Éxodo 13, versículos 6 al 9. Éxodo 13, versículos 6 al 9. ¿Alguien puede leer este pasaje? Éxodo 13, 6 al 9. Note que ese último versículo, es decir, el versículo 9, dice que te será como una señal en tu mano y como una señal en ¿dónde más? En la frente. ¿Por qué dirá eso? Claro,
¿Y por qué en la mano? ¿Ah? Sí, sí, pero cuando dice que te serán como señal, note el cómo. Es una comparación que está haciendo. ¿Por qué manos? La mano suya, ¿por qué? No, para hacer memoria. Porque las manos es lo que usted está viendo cada ratico. Usted se está viendo las manos, mire, o sea, ¿cómo hago yo todos los días? Yo tengo la mano ahí. Y claro, al ver mi mano, es una señal. Es una señal. Aquí es una señal, o sea, por eso dice ¿cómo? O sea, como si yo tuviera una marca en la mano. O sea, yo me la estoy viendo todos los días. O sea, yo estoy recordando todos los días. Ahora, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la marca que ellos debían recordar? ¿Cuál? Sí, sí, esa, Diana. ¿Qué? Claro, una fiesta. Dios le organizó una fiesta específica, lo llaman algunos los festivales, por eso los judíos son muy festivos. Y esas fiestas tenían propósitos, inclusive hoy. Muchos judíos y mesiánicos y todos ellos tienen unos días en donde recuerdan, en donde ellos sabían por el tiempo, ya estaba indicado, ellos recordaban la obra de Dios. Es decir, Dios dejó días como señal para que usted no se le olvide la obra de Dios en el pasado. Ahora, vaya a Hebreos 9:4 y encontrará otra señal que Dios dejó. Caja que Dios pidió que fuera llevada, y en esa caja habían tres cosas. ¿Cuáles? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. ¿Para qué creen ustedes que Dios pidió que se tuviera eso? ¿Para qué? Para que recordaran. Para que recordaran. El maná, para que recordaran que la obra de Dios estaba establecida en su fidelidad de provisión. La vara, para que recordaran la dirección de Dios a través de hombres como Moisés y Aarón. Las tablas, que es la ley, el pacto, para que recordaran. Estableció inclusive elementos, no solamente días, sino elementos. Ahora, voy a darles otra cita y esta nos toca más a nosotros. Vaya a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, por el desierto durante 40 años, donde te cuidó y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Qué tenemos ahí como señal para que el pueblo recordara? Ya hemos hablado de días especiales, hemos hablado de elementos, ¿y ahí qué? El sufrimiento. El sufrimiento fue establecido por Dios en el mismo pueblo para que recordaran la obra de Dios. Hagamos aplicación, porque hemos hablado del pueblo. Por favor, haga aplicación usted, si está comprendiendo la idea. ¿Cuál es la idea de este primer punto?
¿Cuál es la idea? Recordar el costo de la salvación y la cual Dios necesitó a mí, lo que ahora yo soy. Bien. Que usted recuerde, que usted tenga presente la obra de salvación. Y esa obra de salvación se ha establecido en la historia. Y que usted todos los días pueda estar recordando y valorando esa obra de redención. Ahora, eso uno, de parte nuestra valorando. Pero hay una aplicación muy especial aquí. Y es nuestra responsabilidad con las futuras generaciones. Y es nuestra responsabilidad, en el caso de los que tenemos hijos, de establecer esa misma orientación con los hijos. O sea, ¿cuál es mi acción en favor de los hijos con este principio? Y tomemos lo que Dios estableció como señales. Usted le dice a su hijo que venir el domingo aquí es un día especial para recordar y hacer memoria de la obra de Dios. Nuestros hijos están recibiendo esa instrucción del valor que tiene el domingo para reunirnos. Permítame ser un poco práctico y sin el ánimo de estropearle, pero ¿sabe qué? Nosotros lo tenemos claro. A veces voy al culto, sí, voy al culto. No, y si tengo otra actividad y otro asunto. No, estos son días que Dios estableció para que usted tenga en cuenta el valor de la redención. Y yo tengo que tenerlo así, mirarlo así. Es importantísimo que yo establezca un día para recordar la obra de Dios. Y eso tengo que transmitírselo a mis hijos. Tengo que transmitírselo a las futuras generaciones. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos que adornan el cuarto de sus hijos? Shakira, James Rodríguez. Y no tengo nada con Shakira y con James Rodríguez, mis amigos, y si me los encuentro, pues hasta me tomo una foto con ellos. No tengo nada en contra de ellos. Solo que sí preocupa que mi responsabilidad como hijo de Dios no tenga claro la obra de redención y la valore a tal punto que tenga señales que mis hijos puedan identificar y recordar que hay un Dios grande que me ama, que me salva. Es más, no quiero entrar aquí en polémica, pero el símbolo de la cruz, la verdad, no lo dejamos, ¿cómo se llama eso? Desviar de la Iglesia Católica, pero es un símbolo valioso. Pero los cristianos, yo recuerdo que de niño yo recibí una instrucción, y yo digo que equivocada, porque, no, nadie podía tener una cruz, porque, uy, no. ¿Por qué? Pues la cruz es un símbolo de la muerte de Cristo. Obviamente, no estamos enfatizando la adoración a la cruz, obviamente. Y por eso le digo, no es para... Pero sí me recuerda. Ese símbolo me recuerda a mí el valor de la redención. Y hay muchos símbolos. Si pudiera ser que si lo hace con ese fin, el asunto está ahí. El asunto está la orientación que usted le pone a eso, porque ya si usted está con otra idea, pues ya no cumple. Pero la idea es, establezcamos, porque es Dios llamando al pueblo, porque ya van a entrar a la tierra prometida. Y ellos tienen que continuar desarrollando su fe en Dios. Y eso se hace, como dice ahí, acuérdate de los tiempos antiguos.
haga memoria, ponga en su mente una señal que lo mueva a usted a valorar y adorar a Dios en Jesucristo por la obra de salvación. Pero el segundo principio es muy parecido, aunque tiene algunas connotaciones que toca resaltar de manera distinta. ¿Cuál es el segundo principio en Deuteronomio 32:7? El primero es: acuérdate de los tiempos antiguos. El segundo, ¿considera qué? ¿Ah? Los años de muchas generaciones. Recordar y considerar prácticamente es lo mismo, pero sí hay alguna pequeña diferencia, y es que considerar tiene que ver más con discernir. Considerar tiene que ver más con tener una capacidad de entendimiento, o sea, entender. Aquí también me ayudó mucho el término hebreo y su connotación para poder entender el término considerar, porque hace alusión a las carpas que usaban los judíos, en donde para ellos establecer esas carpas era una especie de telas, y no eran telas completas, sino que eran porciones, estaban divididas, y ellos tenían que entender cómo iban a colocar esas telas una con otra, que pudieran tener continuidad en la carpa completa. Es decir, que considerar es que usted aprenda a hacer división en su mente, que aprenda a discernir el asunto, que aprenda a asimilar haciendo una división y decir: esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Que no sea un asunto emocional solamente. Explico eso. Nosotros hablamos de la obra de salvación y cuando hablamos a veces de Cristo y su amor, la verdad nos emocionamos. Y bien, eso no es malo, pero necesitamos hacer un análisis un poco más profundo. Que ese análisis de la obra de Cristo no solamente me lleve a decirle gloria a Dios, sino que me lleve a una reflexión en donde yo haga división no solo de esa obra bellísima, especial, sino inclusive de mi propia condición frente a esa obra, y que yo pueda inclusive entender mi situación de pecado, y que yo pueda considerar cómo estoy en mi relación con Dios. ¿Me comunico con eso? O sea, porque hoy en día se presenta el mensaje de redención y todo mundo resulta de que sí, amo al Señor, y todo el mundo ama al Señor y dice ser cristiano, pero hay una consideración de eso. Es decir, hay un análisis, hay un entendimiento. Usted se ha sentado para pensar, para considerar lo que ha sucedido en su vida. Si ha sucedido, si usted tiene la experiencia de esa obra de redención en usted, ¿lo ha considerado? ¿Usted ha determinado con puntualidad esa obra de redención en la vida suya? Eso es la idea de considerar. Ahora, textualmente dice que consideremos ¿qué? Los años de muchas generaciones. Aquí el concepto de años es más puntual que tiempos antiguos. Tiempos antiguos se refería como a esos acontecimientos. Aquí los años, fíjese que son los años de ¿qué? De muchas ¿qué? Bien, de gente. Generaciones tiene que ver con la gente. Es decir, que considere
considere la experiencia de salvación que tuvieron muchas personas. Esa es la idea. O sea, piense, entienda cómo la obra de Dios se manifestó en muchas personas, en muchas personas. Ahora, vamos a dar solamente 3 ejemplos, inclusive de llamados que los profetas hacían, no tanto en la época de Moisés, más adelante, pero que los profetas hacían ese llamado. Vaya por favor a Isaías, capítulo 51, versículo 2. Isaías 51, 1 y 2. Ustedes los que van a la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron hallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo llamé, él era solo uno, pero lo bendijo y lo multipliqué. Isaías está haciendo un llamado al pueblo y él llama a considerar ¿a quién? A Abraham y a Sara. O sea, note que ese llamado de la obra de Dios está establecido en recordar a algunas personas que son modelo y los recuerda Abraham y Sara. Vaya por favor a Hebreos 7, 1 y 4, versículo 1 al 4, 1 al 4 de Hebreos 7. ¿Qué dice? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham en el día de la derrota de los reyes de Egipto, a quien así soportó Abraham los riesgos del pueblo, y el nombre significa literalmente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padres, sin madres, que me aludían. En el principio de días no tendré vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del reino. Note que literal en la carta de los Hebreos se nos dice considerad. O sea, note que utiliza el mismo término. Considerad. ¿Considerad a quién? A Melquisedec, que en Hebreos es puesto como referencia de un prototipo de Cristo. Un prototipo de Cristo. Pero aquí quiero dejar claro que se está enfatizando la necesidad de establecer y entender la obra de Dios con trascendencia en muchas generaciones. Y si usted asume hoy este llamado, usted va a hacer la siguiente tarea esta semana. Vamos a ver si la hace. Y es, por favor, léase Hebreos capítulo 11. Léaselo despacio y considere la obra de salvación en cada uno de esos personajes que están allí descritos. Haga el ejercicio práctico tratando de encarnar en el Señor ese capítulo 11 titulado como los héroes de la fe. Y no tiene que hacerlo en un mismo día, vaya leyendo poco a poco. Y vaya pensando en lo que el registro bíblico le deja a usted en consideración de cada uno de esos personajes. Porque para ayudarle un poquito en la tarea, mire, cuando usted lee ahí en Hebreos 11 la experiencia de Moisés, la vida suya se tiene que orientar. La descripción que Hebreos 11 hace
de la experiencia de redención en la vida de Moisés es especial, solo para decirle un personaje. Pero si lee a Abraham, pero si ve a Noé, considere las generaciones muchas que están ahí y nútrase de esa obra de salvación como experiencia también para usted. Y entonces alabe al Señor ese día. Y entonces usted va a tener una orientación de vida adecuada. Y aquí, si ustedes están mirando con atención el asunto, es que les estoy llamando para que por favor hagamos un pare y dejemos de pensar tanto en el negocio, en los hijos, en las elecciones del 27 de octubre, cómo nos irá, en el carro, en el, bueno, qué sé yo, y pensemos en una cosa y en otra. No, el Señor me está diciendo, haga un pare, siéntese y recuerde y considere y establezca esa obra de redención de la cual muchos han sido testigos y usted los tiene en la Biblia. Y es más, podríamos hacer hasta una aplicación no solamente de los personajes bíblicos, sino de personas que usted conoce aquí y que quizás ya murieron y que usted tiene el testimonio de gente que amó al Señor. Haga memoria de eso y establezca eso como un principio de motivación para su vida. Haga memoria de eso, de cómo la obra de Dios también se ha manifestado. No sé, voy a decir algo, quizás en su abuelo o abuela. A mí me anima acordarme de mi abuela materna, que si bien no fue muy desarrollada espiritualmente, no fue muy desarrollada, pero fue muy fiel en ir a culto. Y resulta que cuando mis padres se separaron, mis padres se desanimaron porque ellos asistían a la iglesia, pero ni mi papá ni mi mamá volvieron, y la única que continuó fue mi abuela. Y resulta que mi abuela me tomaba a mí y me decía, vámonos para culto. Eso, cuando yo lo recuerdo, me anima, porque es la obra de redención en la vida de mi abuela, participando en bendición, siendo aún un niño. Y hoy, cuando yo recuerdo eso, yo digo, gracias, Señor. Te sí nota cómo esos acontecimientos Dios los está permitiendo en el trayecto de nuestra vida para que hagamos memoria, para que consideremos el asunto. Y en tercer lugar, miremos allí en Deuteronomio el tercer aspecto de ese llamado que hace Moisés al pueblo. Primero, recuerda. Segundo, considera. Y tercero, pregunta. Mire, hay un llamado a decir, pregunten, ¿a quiénes? A los padres y a los ancianos. Es bien interesante que el término preguntar allí no es solamente cuestionar, porque preguntar es cuestionar, es lanzar una inquietud que tengo, un interrogante que tengo, y ya. El término allí tiene una connotación de clamor. Clamor. Es decir, intervenga, inquiétese por la obra de redención, que se mueva en usted. Hay una necesidad y por eso pregunte. O sea, que de usted hay algo que se mueve y dice, no, es que yo estoy inquieto por la obra de redención, yo estoy inquieto por conocer más a Jesús. Eso es pregunte. Ahora, note que dice, pregunta a los padres
y a los ancianos. Les pregunto yo a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué dirá allí que se pregunte a los padres y a los ancianos? Bien, porque en el caso de Israel, esta era ya la segunda generación que iba y ya la primera generación había muerto. Entonces ellos debían tener una referencia para tener en cuenta esa obra que ya ellos habían experimentado cuando habían sido liberados de Egipto. ¿Y quiénes tenían esa experiencia? Los papás. Claro, ellos eran niños. Entonces, ustedes tienen que preguntarle a papá. Tienen que preguntarle al papá, ¿cómo fue eso? Ahora, si aplicamos eso a nosotros, si nuestro niño, nuestro hijo nos pregunta, papá, cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia de redención? ¿Usted qué le va a decir? No, pues, no, yo no sé. ¿Cómo así? O sea, nosotros los padres somos los primeros que debemos tener clarito la experiencia de redención en nuestra propia vida, de tal forma de que el niño cuando se acerque a preguntarme, yo pueda decirle, papá, mire hijo, esto es maravilloso, y cuéntale. ¿Sí? Y siempre esas historias de los abuelos tienen un impacto. Pero lo triste es que yo recuerdo que mis abuelos contaban cuentos de terror que nos asustaban y que todo eso esos eran los cuentos que nos echaban. Hombre, contémosle de Dios, de la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que contarle a los nietos. Ya yo no estoy pensando en los hijos, yo estoy pensando en los nietos. Ya como voy, eso va a ser pronto. ¿Sí? Así es. No, pero ustedes sí todavía tienen el chiquitico ese que hay que pensarlo. Yo voy más adelante un poquito. Pero la idea es que ellos van a preguntar y que usted debe responderle. Ahora, Dios es tan perfecto que Él sabe que posiblemente vamos a ver algunos padres irresponsables, que no vamos a asumir ese reto. Entonces Dios dice, pregúntenle a los ancianos. Es decir, si su papá no sale con nada, el liderazgo tiene también que responsabilizarse de eso. Y ahí asumo yo, como pastor, un reto. Porque si los padres, que son los primeros responsables y directos responsables de la historia de la redención, nos corresponde a nosotros, los líderes. Y Dios siempre proveyó, y por eso el establecimiento del liderazgo desde la historia, o sea, siempre estableció un liderazgo que cuenten, y dice allí, ellos deben contar y declarar. En Deuteronomio, capítulo 4, y este versículo le hice énfasis el domingo pasado, pero vale la pena hoy volver a enfatizar. Capítulo 4 de Deuteronomio. 6. 4 no, 6. Lo que pasa es que tengo el 4 ahí, 4.14, como un 4.14, como un ejemplo ahí en el Yadá de cómo Dios estableció los profetas para dar respuesta a la pregunta de la historia de la redención. Pero quiero enfatizar capítulo 6, versículo 4 al 9. Y por favor lean conmigo este pasaje. Leámoslo juntos, Deuteronomio 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 9.
¿Listos? Leamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, lo primero que hay que hacer es que dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Ya, eso es lo primero. O sea, si usted no establece la experiencia de la obra de redención, de la obra de Dios en su corazón, de ahí para adelante, ya, ¿qué más vamos a hacer? Tiene que establecer eso en su corazón. Número uno. Después que establezca eso en su corazón, ¿qué es lo que el pasaje me pide a mí? ¿Que yo debo hacer? ¿Qué? La repetirás a tus hijos. Y note el término repetir. Porque a veces pensamos, no, ya yo le dije. Él verá, ya yo le dije, ya no le digo más. ¿Cómo así? Y yo dejé de decir eso porque yo también decía así, yo no le digo más. No, papá, mamá, Dios me dice a mí que le repita. Repítale, 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 repítale. Hay que repetir. Pero no solamente repetir. ¿Qué más? Bien. Estar en cada uno de esos momentos. Al acostarse y al levantarse. Pero ¿qué es lo que usted le dice al niño antes de acostarse? ¿Qué es? ¿Blancanieves y los 7 enanitos? Y con eso se duerme el niño. Los Power Rangers, bueno, ya eso no existen, eso era en la época mía. Ahora, yo ya como no tengo niñitos pequeños, entonces... Claro, establezca la obra de Dios antes de dormir. Y cuando se levante, ¿qué es lo primero que usted le va a decir? Dios, Dios, Jesús, nuestro Salvador, alabemos al Señor. Al acostarte, al levantarte, cuando se lo lleve para el colegio, andando por el camino. O sea, mire la responsabilidad que tenemos. Y cuando dice que las escribirás en los postes, cuidadito con agarrar los postes porque se pueden meter en problemas. Si usted empieza a escribir en las paredes, entonces ya usted se va a meter. Los grafiteros hoy en día tristemente tienen mala fama, pero yo admiro mucho los grafiteros y ojalá existieran unos grafiteros cristianos por ahí para que escribieran mensajes bíblicos y tal cosa, pero es difícil. Es difícil. Yo en Ocaña hace muchos años traté de hacer un ejercicio, salió bien, no como queríamos, pero sí hicimos como en unas 5 paredes, escribimos algunos textos bíblicos, pero eso fue complicadísimo porque, pues primero para que nos prestaran la pared y segundo, pues el mensaje porque pues no se podía establecer, pero logramos hacer eso y algunos años duraron, algunos ya no existe ninguno. Pero eso es importante, escribir en las paredes. Ahora, en este caso, hoy en día tenemos innumerables elementos y oportunidades para que ellos vean. La idea es que su corazón y su proyección de vida, usted jalone a sus hijos. Y no solamente sus hijos, al que se pueda jalonar con esa proyección de la historia de la redención. La Biblia establece esos 3 principios. Recuerde,
considere y pregunte. Y ahí iniciamos entonces, con la ayuda del Señor, si el Señor nos da la vida para el próximo domingo, vamos a empezar a recordar a través de esas genealogías, esas historias de redención, y vamos a resaltar algunos personajes que de pronto quizás en la trayectoria bíblica a veces uno no ha mirado y que nos están diciendo un mensaje para hoy y que nuestra vida cristiana entonces se pueda proyectar en bendición. Oremos al Señor. Recuerde la tarea, Hebreos 11. El domingo Dios permita que usted regrese y traiga la tarea, que haya leído Hebreos 11 y que haya considerado cada uno de esos personajes. Son más de 20, así que la tarea es larga, pero hágala.